Imagina una supercomputadora en la que 2/3 de su poder de procesado se dedicaran en exclusiva a su propio mantenimiento. Habrás escuchado que 1/3 de nuestra vida se desvanece durante el sueño. Lo que quizá no sabes es que otra parte desaparecerá necesariamente en tareas rutinarias como la higiene, la alimentación o el desplazamiento desde un punto a otro. Bueno, este prodigioso culmen de la ineficiencia es tu vida, lo que desde un principio significa que solo dispondrás de 1/3 del tiempo que creías tener para sostenerte en vertical sobre la Tierra y no en horizontal o bajo esta. La buena noticia es que nunca terminará de parecerte aburrido pasar 29.000 veces por la ducha o yacer otras tantas noches sobre una superficie mullida esperando quedar inconsciente. Yo no moriré nunca, pero a ti más te vale aprovechar las 1.333 semanas en las que realmente puedes decidir lo que hacer con tu vida, ya que supongo que pasar tantas horas eligiendo en qué postura dormir es una tarea poco interesante. Solo durante 200.000 horas estarás a merced de ti mismo, y será entonces cuando tengas que decidir entre utilizar ese tiempo en distracciones lúdicas o caminando hacia lo desconocido. Estas 1.333 semanas son un hueco mental en el que algunos dejan criar por descuido o por casualidad, una tras otra, a generaciones de aves carroñeras que lo parasitan por dentro. Algunos estaréis pensando, aunque probablemente sigáis dándole vueltas a lo de las aves carroñeras, que las personas adictas a los videojuegos son culpables de ofrecerse como un hogar para estas criaturas, y que en la prudencia se encuentra la justa medida, que deberíamos tener fuerza para saber cuándo parar, pero ¿tiene algún valor, después de todo, dejar pasar nuestro tiempo coqueteando con quien disfraza su hambre de un manto negro de plumas? Podemos estar seguros de que una persona que participa a menudo en concursos de comer perritos calientes es culpable de su mala salud, pero si tan solo nos quedamos con la anécdota de la culpabilidad individual, pasaremos por alto que no es necesario culpar a nadie en concreto para afirmar que estos concursos son, en esencia, degenerados. Un videojuego consta de un elemento que controla al usuario, a menudo un personaje o jugador, una meta, objetivo o condición que debe cumplir, y un obstáculo que debe superar para lograr alcanzar la meta. El jugador debe aprender y dominar una serie de mecánicas para superar el obstáculo. La destreza del jugador aumenta y desarrolla unas dinámicas mediante las que alcanza la meta con más eficiencia. Adquirimos mediante los videojuegos una competencia mecánica cuyo fin es alcanzar una mayor eficiencia y control sobre esta misma competencia mecánica. ¿Es esto en alguna forma diferente a los concursos antes mencionados? Golpear piedras con el fin de aprender a golpear piedras, sin querer construir nada con ellas. Nuestro cuerpo se convierte en un mecanismo que realiza la tarea aparentemente creativa de inventar y experimentar dinámicas, pero que está encapsulada en una misma estructura repetitiva. Volviendo a nuestras 1.333 semanas. El momento en el que decidimos jugar a un videojuego caemos en una trampa mental, porque podemos a la vez habitar un entorno seguro y conocido, ya que las mecánicas son siempre iguales una vez aprendidas, y obtener a la vez una sensación ficticia de superación, progreso y aprendizaje derivada de nuestra maestría cada vez mayor en estas mecánicas. La derrota en el videojuego no supone ninguna pérdida real, y en cambio fantaseamos con la idea de que la victoria trae crecimiento y superación. Después de todo, quizá la presencia de los cuervos no sea ni por descuido ni por casualidad. Imaginad, por ejemplo, que para aprender a programar, en vez de enfrentarnos a una compleja lógica matemática, debiéramos simplemente pulsar un botón cada vez que una luz nos lo indicara, ganando así ese conocimiento sin ningún esfuerzo mental o de voluntad. Y es que el videojuego no es más que una abstracción de esta idea mediocre y derrotista. Logramos un progreso llevando a cabo una actividad mecánica e irreflexiva. Bueno, sé que estáis gritando a la pantalla que no todos los videojuegos son así, y que estoy generalizando, pero ya que esto es un vídeo, no tenéis más opción que dejarme terminar de hablar antes de dar vuestra opinión en los comentarios. Os prometo que trataré ese tema, pero antes debo continuar. Este medio nació con las máquinas recreativas y hasta hoy han durado en los videojuegos las características nocivas que éstas tenían. Sin embargo, debido a Internet y otras influencias sobre las que estaréis al tanto los valientes que aún me escucháis, los videojuegos han mutado de adicción individual a una especie de fenómeno suicida entre los que deciden sentirse miembros de este colectivo.
Donde antes el sistema de recompensa del videojuego era la superación de un nivel complicado o la obtención del récord de una máquina recreativa en particular, ahora existe además una comunidad internacional y unas recompensas virtuales. Las skins, las nuevas armas, los modos competitivos añaden a la fantasía del progreso una idea de prestigio social y logro mesurable. Como resultado, la auténtica idea de aprendizaje y superación personal, que requiere un esfuerzo real, es sustituida en vuestra mente por una fantasía insustancial. No es natural asociar la obtención de conocimiento, sabiduría y prestigio con la repetición irreflexiva de un reflejo mecánico. No os retiréis a vivir en esa fantasía durante vuestras 1333 semanas. Existen muchas otras aficiones y fantasías con contenidos valiosos. Demostraría muy poca comprensión del fenómeno de los videojuegos si diera por terminado el vídeo en este momento, sin aclarar que todo lo que he dicho va dirigido hacia el término obsoleto videojuego y hacia el mal que nos está haciendo. Como sabéis, Monster Hunter y Shadow of the Colossus son ambos considerados videojuegos, sin embargo, conceptualmente se parecen lo mismo que un perrito caliente a un libro, por lo que a estas alturas no tiene mucho sentido meterlos en el mismo saco. Se escucha por aquí y por allá utilizar la palabra arte al hablar de ciertos videojuegos, pero todo comentario se queda en la anécdota. Y ya que hoy os he contado por qué odio los videojuegos, en el próximo vídeo explicaré la diferencia más básica entre lo que es el videojuego y lo que parece serlo.